maestra. ¿Es Beisar o Beisar, maestra. Beisar? Ok, gracias. Brenda. Presente, maestra. Beisar, tienes 2 faltas. Sí, maestra, es que la semana pasada no tenía internet. De hecho, le Ok. mandé un mensaje en Classroom Bien, junto con la tarea, pero aquí andamos ya. ok. Gracias. Brenda, Presente, maestra. gracias. John, Presente, maestra. gracias. Julia, Presente, maestra. gracias. Pablo, Presente, profa. gracias. Alberto, Presente. gracias. Dulce, Presente. gracias. Fernando, Presente, maestra. gracias. Te escucho muy lejos. Diego, Presente, maestra. gracias. Andrés, Presente, maestra. gracias. Montserrat, Presente. gracias. Jimena. Ah, perdón, Jaime. Ando dormida. Jaime. Rocío, Presente, maestra. gracias. Jesús, Presente. gracias. Ulises, Presente, maestra. gracias. Max, Presente, maestra. gracias. Juan Gerardo, Presente, maestra. gracias. Anthony, ok. ¿No tienes micrófono o qué? Natalia, Presente. gracias. Mónica, Presente, maestra. Itzel, gracias. Presente, maestra. Gracias. Itzel. Ay, es que hay una Estefanía. ¿Cuál, Itzel? A ver, Itzel, Saraí, vas a hacer Itzel. Ay, no, pero hay otra Estefanía, ¿verdad? Me ponen en un dilema. Bueno, la primera vas a hacer Saraí. Te voy a mencionar como Saraí, para no estar diciendo la otra Saraí, la otra Itzel. Entonces, Saraí, Sí, está bien, maestra. Presente. Itzel, Estefanía, vas a hacer Itzel, ¿ok? Sí, maestra. Muy bien, gracias. Brenda. También no tiene una sola asistencia. Estefanía. Presente, maestra. Gracias. Adilene. Presente, maestra. Ay, tienes 2 faltas. Acuérdense lo que les dije de la calificación final, ¿eh? Jennifer. Presente, maestra. Gracias. Claudia. Presente, maestra. Gracias. José. Presente, maestra. Gracias. Francisco. Presente, maestra. Gracias. Jennifer. Presente. Gracias. Marina. Presente, maestra. Muy bien, gracias. Bien, entonces nos quedamos en que les voy a preguntar. Y deben estar
¿Alguien quiere participar? Levante su mano antes de las preguntas. O elijo al azar. ¿Qué prefieren? Es respecto a la tarea, ¿se acuerdan? A ver, Diego. Háblame de la teoría de la ionización. ¿Qué dice? Sí, maestra, yo anoté que en la teoría de ionización se explica que cuando un electrolito se disuelve en agua, se disocian los iones, se transforman en iones. Ajá. ¿Y en qué están disueltos las sustancias o las moléculas? ¿En qué están disueltas? En agua. ¿Están en disolución acuosa o en disolución líquida? Líquida. No. Acuérdense que les dije que cuando hay moléculas que se van a, permíteme, Estefanía, hay moléculas que se disocian, tienen que ser en solución acuosa, ¿se acuerdan que les dije? Y es cuando, acuérdense que el agua es el disolvente universal y se utiliza normalmente para disociar, ¿sí? Muy bien, Diego. Diego Martínez. Ok. A ver, Estefanía. Tenías la mano levantada. Era sobre lo de si eran soluciones. No te escucho. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Que iba a decir que era una solución acuosa, nada más. Ok. Bueno, ya que estamos, Estefanía, ¿qué son los electrolitos? ¿Sí fuiste tú quien levantó la mano, Estefanía? Sí, porque ahorita es Dulce María. Ok. Pero necesito tu cámara, que esté prendida. Permíteme, Dulce. Sí, ahí va, allá. ¿Sí me ve? ¿Sí me escucha, maestra? No se escucha. ¿Ya me escucha? Muy apenas. A ver. ¿Ya? A ver, ajá. Ok. Un electrolito es una sustancia que al disolverse en agua forma iones, es lo que yo tenía entendido. ¿Y de qué tipo de iones? Eso sí, ya no me acuerdo bien. O sea, no la especie, sino qué características tienen los iones, los que se disocian de la molécula. ¿Pueden ser fuertes o débiles? Sí, fuertes o débiles, pero esos tienen una carga específica. Positivos y negativos. Así es, cationes y aniones. Cationes y aniones. Sí. Muy bien, Estefanía. Ok. Gracias. Estefanía Romero. Dulce. Dulce. A ver, dime. ¿Qué especies forma un ácido en disolución acuosa? Serían los hidrógenos, bueno, los cationes y son artenios. Para los ácidos eran los electrolitos que él definía como cualquier sustancia que conduce electricidad al disolverse con agua, y las bases eran
una sustancia que al disolverse en agua producía un exceso de concentración de iones, Hidroxilo. hidroxilo o aniones, ¿cómo era? Hidroxilo. Muy bien, Dulce, gracias. Dulce María López. Bien, vamos para que vayan entendiendo. La teoría de ionización justamente, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Sí. Habla del grado de disociación que tienen las sustancias que están disueltas en agua y las cuales se hace pasar una corriente eléctrica. Entonces, el decir que está ionizado es decir que se puede disociar la molécula. Entonces, la teoría de ionización, según Arrhenius, es que a ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien me dice qué dice Arrhenius respecto a la teoría de ionización? ¿Qué forman los ácidos o qué son los ácidos y qué son las bases? Eso lo hablamos en la clase pasada. ¿Alguien? A ver, Julia. Según Arrhenius dice que el ácido es una sustancia de solución acuosa que desprende hidrógenos. Así es. Protones de hidrógeno. Las bases es una sustancia en solución acuosa que desprende iones hidroxilo. Y había uno que era los anafelos, algo así. Ajá. También según Arrhenius que es una sustancia en solución acuosa que desprende iones hidrógeno y iones hidroxilo. Ok, entonces según Arrhenius, y ahorita vamos a hablar de Lewis y Bronsted, según Arrhenius las sustancias disueltas en agua y que se hace pasar una corriente eléctrica desprende hidrógenos, los que son ácidos, y desprenden hidroxilos, que son bases, son alcalinos. Entonces, cuando hablamos de ionización, hablamos de disociación. El grado de disociación es la capacidad que tienen las sustancias o moléculas de separarse o volverse a unir. Cuando son ácidos o bases fuertes, el grado de disociación es alta, es decir, se disocian y difícilmente se vuelven a unir. Y los que son débiles pueden volver a unirse en algún momento en la solución, después de dejar de pasar la corriente eléctrica, vuelven a unirse, pero no con la misma fuerza que con la que originalmente estaban. Entonces, cuando un ácido o una base son fuertes, o que les llaman que tienen un grado de disociación alta, son los ácidos y bases fuertes, que es cuando se disocian, difícilmente se vuelven a unir, y los débiles sí pueden hacerlo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ionización, es lo mismo que decir que estamos hablando del grado de disociación que tiene cada molécula. Entonces, los electrolitos son especies químicas que son capaces de conducir corriente eléctrica, ¿sí? Y se forman a partir, obviamente, de la disociación de sustancias, ya sean ácidos o bases fuertes. Entonces, un ácido en solución acuosa me va a generar protones. Una base o álcali en solución acuosa me va a generar iones hidroxilo. ¿De acuerdo? Ahora díganme, ¿quién quiere participar? Que me diga qué es lo que genera una sal en disolución. ¿Qué especies se generan en disolución acuosa? Rodrigo.
No. ¿Qué especies forman las sales en disolución acuosa? Hablando de la ionización. Ajá, ¿qué especies? Gracias, sí, permíteme, Rodrigo. Gracias, Estefanía. Brenda, Jocelyn. Brenda. Ok. Ojalá que pueda entrar todavía. Gracias, Estefanía. Estamos hablando de, ¿alguien me puede decir qué especies genera en solución acuosa una sal? Ya sabemos que los ácidos generan hidrógenos o protones y las bases generan iones hidroxilo o hidróxido. Entonces, ¿qué genera una sal? Eso se los dije la clase pasada. Maestra, ¿no es un ácido y una base? No. No, miren, al reaccionar un ácido y una base me da una sal más agua, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces una sal está formada, si se fijan, déjenme les voy a poner una reacción. A ver, si alcanzan a ver. Hablamos de que es un ácido más una base me da una sal más agua. Entonces, si se fijan, el ácido va a generarme un protón que se va a unir al hidroxilo de la base para formar agua. Pero el ácido tiene carga ¿qué? Digo, el hidrógeno, ¿qué carga tiene? Positiva. Positiva. El ion cloruro. Negativa. Ok. El sodio. Positiva. Positivo. El hidroxilo. Negativo. Ok. Entonces, al disociarse el ácido y la base, el protón del ácido se va a unir al hidroxilo de la base formándome el agua. Entonces quedan especies que es el cloro y el sodio que me van a formar la sal. ¿Qué carga tiene el cloro? Negativa. ¿Y el sodio? Positiva. Ok, me está formando la sal. Entonces, díganme ustedes, ¿qué especies se forman o forma una sal en disolución? Ya les di la respuesta y se las volví a decir.
aniones y cationes. Correcto. O sea, una sal, vamos, el ácido genera protones o hidrógenos. Estamos hablando que está en disolución acuosa. La base genera iones hidroxilo. Las sales generan especies con carga positiva diferente al hidrógeno y especies con carga negativa diferente al hidroxilo. Porque el cloro tiene carga negativa, es diferente al hidroxilo, que es el que forma el agua. ¿De acuerdo? Y genera especies positivas, como en el caso del sodio, que es diferente al hidrógeno o al protón. Entonces, otra vez, los ácidos en solución acuosa me generan hidrógenos o protones. Las bases o álcalis me generan hidroxilos. Las sales van a generar especies con carga positiva diferente al hidrógeno y especies con carga negativa diferente al hidroxilo. ¿De acuerdo? Así es como se forman. Ahora, ya dijimos que los electrolitos son especies que son capaces de conducir corriente eléctrica. ¿Sí? Los iones son los que se forman en la disociación de una sustancia, ya sea un ácido o una base. Esos iones pueden ser positivos o negativos, y ya sabemos que se llaman cationes, los de carga positiva, y aniones, los de carga negativa. Los cationes son los que tienen carga positiva y se dirigen al cátodo, que tiene carga negativa, por eso se llaman cationes. Los aniones tienen carga negativa y se dirigen al ánodo, que tiene carga positiva, por eso se llaman aniones. ¿Sí recuerdan, verdad? Que los iones que se dirigen al electrodo de carga opuesta y reciben el nombre de ese electrodo al cual se dirigen. Y obviamente es de carga opuesta. Entonces, hablemos ahora de Bronsted-Lowry. ¿Alguien me puede decir qué es lo que dice su principio? Ya dijimos lo que, mencionamos lo que dijo Arrhenius respecto a ácidos y bases. ¿Qué dice ahora Bronsted-Lowry? ¿Alguien quiere participar? Pablo. David. ¿No está? A ver, Juan Pablo. A ver, Pablo, David, por lo visto no está. Pues menciona que sus ácidos son capaces de donar. ¿Puede prender tu cámara, por favor? Gracias. Es que no está funcionando bien la cámara, maestra. A ver, dime. Dice que los ácidos son capaces de donar protones y las bases son capaces de aceptar esos protones. Ok. ¿Y cómo se llama el producto entre estos ácidos y bases? Hablando de Bronsted. ¿No? Los productos. ¿Mandé? Los productos. Ajá. Entre esas reacciones. ¿Alguien sabe? Conjugar. A ver, John. John, levantaste la mano. ¿No? ¿Quién más? Sí, es que no se encendía el micrófono. Iba a decir lo mismo. Ah, ok, gracias. Itzel. Iba a decir que eran los ácidos y bases conjugados. Ajá, sí. Muy bien, Itzel. Itzel,
¿Cuál Itzel? Estefanía. Itzel Estefanía Pineda. Ok. Entonces, los productos o el producto del ácido y la base de Lewis se llaman pares conjugados o ácido y base conjugada. Les voy a poner en la pizarra. Sí. Los voy a pasar aquí en la pizarra. Estoy poniendo para que entiendan y cualquier duda me la hacen saber. ¿De acuerdo? Sí, no te preocupes. Sí les aparece, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, muy bien. Sí, ahorita mientras yo haciendo esto. Ay, perdone, pero es que no sé usar de otra manera esto. No, y así como que saliera una rayita. Espero lo entiendan. Ok. Los pares conjugados, a ver, aquí le voy a poner.
En el sistema del agua, según Bronsted, ahorita les voy a explicar por qué en el sistema del agua. Un ácido que reacciona con una base me forma un ácido 2 más una base 2. Los pares conjugados serían, ahorita les voy a explicar por qué, nada más les puse para que sepan de dónde vienen. El ácido 1 me daría una base 2 y la base 1 me daría un ácido 2. ¿De acuerdo? A estos se les llaman pares conjugados o ácidos y bases conjugadas. Ese es el producto de la reacción entre un ácido y una base de Lewis, de Bronsted.
Ay, no puede ser. Sí se va reduciendo, pero sí alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, maestra. Bueno, esto ya lo anotaron para borrarlo porque ya se sobrepuso.
A ver. Más bien voy a borrar esto. Esto ya lo hicieron, ¿verdad? De cuál es un ácido y una base conjugada y todo eso. Sí, maestra. ¿Por qué pongo las flechas así? ¿Alguien me dice? ¿De qué es una reacción reversible? Reacciones reversibles. Exactamente, porque es una reacción reversible. Obviamente son dos flechas, pero aquí está así como de por sí esta cosa, no sé por qué no ponen así como líneas, no hay, ¿verdad? Así para poner líneas rectas y no como las que estoy haciendo. Tengo pulso de maraquero. Ok. Entonces, según Bronsted, acuérdense que ¿esto qué? Ay, bueno, pues. ¿Qué diablos? Sí, verdad, mejor lo voy a borrar. Lo peor es que no agarra aquí. Quítate tú. Deberías dejarme pues aquí. Bueno, ahí está.
Vamos, van en columnas, ahí les pongo cuál es ácido, cuál es base. Y si se fijan, hay agua, por eso le llamó el sistema del agua Bronsted, porque utiliza como referencia el agua. ¿Quién me dice por qué al unir agua con agua o de qué manera me puede formar el ion hidronio más el hidroxilo? Si pones agua y le vacías agua, no me da un ion hidronio e hidroxilo. ¿Por qué sucede esto? ¿Alguien me sabe decir? Chicos. Maestra, ¿no es porque el agua actúa como un ácido y como una base? Sí, pero si le agregas agua al agua, te va a dar un ion hidronio e hidroxilo, perdón, sí, o ion hidroxilo. A ver qué es lo que pasa ahí. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Se acuerdan de la teoría de ionización? ¿No? Esto es debido a la electrólisis. Sucede debido a la electrólisis. Cuando se pasa corriente eléctrica, esto es lo que sucede. Porque si tienen agua y le vacían agua, pues no van a obtener ion hidronio e hidroxilo. Entonces, perdón, si le hacen pasar una corriente eléctrica, así se disocia en ion hidronio más hidroxilo. ¿De acuerdo? Aquí el agua está como ácido y también está actuando como base. ¿Por qué como ácido? Al reaccionar me genera en la molécula 3 hidrógenos. Esto quiere decir que es ácido, muy ácido, ¿sí? Más ácida que el agua. Y me genera aparte un hidroxilo que es una base. Y según Bronsted, ¿por qué es un hidroxilo? ¿Por qué es una base? Porque es capaz de recibir protones. Y un ácido, porque es capaz de ceder protones. ¿Sí? Este tiene 3 que va a ceder. Por eso estas son los ácidos y bases de Bronsted, que tiene como referencia el agua. ¿Cómo se le llama al agua? Porque actúa como ácido y base. Levanten la mano. Si quieren participación. A ver, déjame ver por qué. Paloma. Dime, Paloma. Se le llama anfótera. Ajá. ¿Y es porque actúa como un ácido o como una base de Bronsted? Correcto, porque actúa como ácido o base. Paloma Yamilet. Entonces, como el agua es, aparte de ser el disolvente universal, también es anfótero. Esto quiere decir que actúa como ácido o como base. Cuando se hace pasar una corriente eléctrica en el agua, me genera iones hidronio, que es el H3O, que es una sustancia ácida o un ion muy ácido, y un ion hidroxilo, ¿sí? Entonces, aquí diríamos que el par conjugado, si se fijan en las líneas que uní acá, el par conjugado
del agua, que este sería el ácido 1, el par conjugado del ácido 1 me va a dar una base 2. Entonces sería el par conjugado del agua. En esta reacción, el par conjugado del agua sería el ion hidroxilo. Y el ácido conjugado de la base del agua, en esta reacción, sería el ácido 2, que sería el ion hidronio. Entonces, aquí, el par conjugado del agua, que ese ácido sería la base 2, que es el ion hidroxilo. El par conjugado del agua en esta reacción, que es base, sería el ion hidronio, que es un ácido 2. ¿De acuerdo? Estos son los que tenemos al inicio, estos son los que se forman. Entonces, se les llaman pares conjugados o ácidos y bases conjugadas. ¿De acuerdo? Aquí, en el siguiente ejemplo, estamos viendo que como ácido está el ácido clorhídrico y como base tenemos el agua. Al reaccionar en solución acuosa, me va a dar un ion hidronio. Este protón, según Bronsted, acuérdense que el ácido C de protones, este protón se va hacia el agua, a través de, pasando corriente eléctrica, me va a formar el ion hidronio más el ion cloruro. Este queda solito y se le llama ion cuando tienen su carga. Entonces, este es un ion cloruro. Aquí, ¿cuál sería el par conjugado del agua? ¿Cuál sería el par conjugado del agua? En esta reacción de ácido clorhídrico más agua, que me da ion hidronio más cloruro. Sería el ion hidronio. Por lo visto no quieren participar, ¿verdad? Se les van las participaciones. Entonces, en esta reacción, el par conjugado del ácido clorhídrico sería el ion cloruro. Y aquí hablando de lo que dijimos de las sales y de los ácidos y bases, si se fijan, esta es una base, quedamos que el ion hidroxilo es una base, ¿sí? Genera hidroxilos. Y aquí, este también tiene carga negativa, pero es un cloruro. Entonces, aquí cabe lo que les mencioné hace rato, que en la solución acuosa se forman hidrógenos o protones, hidroxilos o sales, ¿sí? Y de las sales, obviamente, este forma parte de una sal, porque tiene una carga negativa, pero es diferente al hidroxilo. Este tiene una carga positiva y es diferente al hidrógeno. ¿Ok? Entonces, en la reacción de ácido clorhídrico más agua, el par conjugado del ácido clorhídrico, que sería el ácido 1, es el ion cloruro. El par conjugado del agua, que está actuando como base, sería el ácido 2, que sería el ion hidronio. En el ácido acético más agua, me forma un ion hidronio más un ion acetato. La base conjugada del agua en esta reacción sería el ion hidronio y el ácido conjugado del ácido acético sería el ion acetato. En la reacción de agua más amoníaco me va a dar un ion amonio. Este cede su hidrógeno, se carga de manera positiva, entonces es un ion. Y es el ion amonio y me genera también un ion hidroxilo. Entonces, el par conjugado del amoníaco, que actúa como base, será el ion hidronio, perdón, será el ion amonio.
y el par conjugado del ácido, que en este caso sería el agua, sería el ion hidroxilo. Aquí tenemos el ion amonio, que actúa como ácido, y el agua como base. Entonces, al reaccionar estos me va a dar un ion hidronio más amoníaco. El par conjugado del ion amonio sería el amoníaco y el par conjugado del agua sería el ion hidronio. En el en el ácido carbónico más agua me daría un ion hidronio más un ion carbonato con su carga de -2. A ver, creo que aquí me equivoqué. 2, 3. No, sí. Y aquí el ácido, por ejemplo, aquí me faltó ponerle su signo. El ion hidronio al reaccionar con el ácido carbónico me va a dar el bicarbonato más un ion hidroxilo. Entonces, el ácido conjugado o el par conjugado del ion hidronio en esta reacción sería el hidroxilo, el ion hidroxilo, y la base y el par conjugado de esta base, que es el ácido carbónico, me va a dar un bicarbonato, ¿sí? Este sería el par conjugado del ácido carbónico. Entonces, según Bronsted, un ácido es ion o molécula que cede un protón, uno o dos protones, uno o varios protones. Y la base sería quien los recibe. Una base es toda sustancia, ya sea ion o molécula, que es capaz de aceptar uno o más protones. Ese sería el concepto o el principio de Bronsted-Lowry en el sistema del agua. Ahora vayamos con Lewis. ¿Qué dice Lewis? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere participar? ¿O los hago participar? Yo, maestra. Ok, vamos a ver. ¿Quién? A ver, Julia. ¿Qué dice Lewis? Lewis dice que un ácido es el que acepta un par de electrones y una base es el que dona el par de electrones. ¿Y para qué dona o acepta el par de electrones? Lo hace para el... Ay, se me fue la onda. Hasta ahí vas bien. A ver si no es. Es para formar nuevos enlaces. No te escucho. Para formar nuevos enlaces. Espérame, Julián, ahí. Para formar nuevos enlaces, no precisamente. ¿Alguien sabe? Maestra, yo leí que aceptaban el par de electrones como para tener su como el octeto completo. Exactamente. O sea, para completar el octeto. Acuérdense que para que una molécula sea estable, necesita tener su octeto en los niveles de energéticos. Entonces, al aceptar esos dos electrones y completar su octeto, la molécula se vuelve estable. Obviamente sirve para formar enlaces posteriormente, pero primero debe estabilizarse. Entonces, la base de Lewis cede un par de electrones, ¿sí? Y estamos hablando
Ahí se me fue la onda. Estamos hablando de sustancias, ya sean también moléculas o iones que son capaces de ceder un par de electrones, y el ácido es toda sustancia que en una reacción o cambio químico acepta ese par de electrones para completar su octeto. Así es como lo describe Lewis. ¿Sí? ¿Para qué? Acepta los electrones, ese par de electrones, pues para completar su octeto y obviamente ser una molécula estable. Ahora díganme ustedes, a ver, ¿quién me contestó? Yo, Rocío Gabriela. Rocío Gabriela Maza. ¿Cuál es la diferencia o en qué difiere el principio de Bronsted y el principio de Lewis? ¿Cuál es la diferencia? Laura. Laura Marisol, ¿no está? A ver, Dulce María. Un mensaje que se le fue el internet. Casual. A ver, ¿quién levantó la mano? Dulce, a ver, dime. ¿Cuál es la diferencia entre el principio de Bronsted y el concepto de Lewis? Que Bronsted dice que el ácido es el que dona los protones y la base es quien los acepta y ¿cómo se dice? Y Lewis que también es o sea, que los electrones son los que se aceptan y las bases son las que donan esos pares de electrones. Estás muy cerca de la respuesta correcta, pero es una respuesta concreta, muy concreta. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto o principio de Bronsted? A ver, dime, Ulises. ¿Sería que, por ejemplo, Lewis trabaja con electrones y Bronsted trabaja con protones? Correcto. La diferencia radica en que Bronsted maneja el concepto con protones y Lewis con electrones. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la diferencia con Arrhenius? Gracias, Ulises. ¿Que los nombra iones? Fuerte, Paloma, porque no te escucho. ¿Que él los nombra iones? ¿O él trabaja con los iones? Se refiere más a iones hidrógeno y iones hidroxilo. Y Bronsted con protones y Lewis con electrones. Así es. Arrhenius no habla de protones ni electrones. Bueno, de cierta manera, pero él dice que un ácido es el que proporciona hidrógenos y una base el que proporciona hidroxilos. No habla de sales, ni habla de electrones o de protones, ¿sí? Entonces, como que es más general el concepto que tiene Arrhenius hablando de la ionización y de los conceptos de ácido y base. Muy bien. Paloma Yamilet Gómez. Bien, vayamos entonces ahora. Si le cierro aquí, a ver si no son buenos. Ok.
¿Alguien me dice cómo se llama el producto entre una base y un ácido de Lewis? ¿Sería un aducto, maestra? Correcto. ¿Y qué es un aducto? Es el resultado de, por ejemplo, de juntar una molécula A más B y esta no tiene cambios en su estructura. Es lo que recuerdo. Ok, un aducto es una sustancia que se forma sin cambiar su estructura. Eso sería un aducto. No, digamos, no modifica su estructura, sino se mantiene. A ver, entonces, bien, aquí, por ejemplo, les voy a poner, es que no hay puntitos ni nada para poner aquí, pero aquí les voy a poner los protones que tiene, por ejemplo, aquí el flúor. ¿Sí se alcanza a ver?
Sí, maestra. Hagan de cuenta que son los electrones. Es que, bueno, llevan aquí 2 electrones. Es que es súper complicado con esto y no hay así como puntitos para poner, pero hagan de cuenta que ahí tiene 2 electrones. Aquí tiene otros 2. Quedamos que completa su octeto, ¿verdad? 2. Bueno, algo así. Y al unirse acá, entonces ya forma, al unirse con el... Aquí va a tener sus 4. Ustedes pónganle aquí arriba, alrededor. Y es que no se puede acá con estos. Se podrá, a ver. Ya sé cómo voy a hacer. No había pensado en esto. ¿Sí se alcanza a ver? No. Estoy poniéndole estoy poniéndole los puntitos aquí. Le estoy poniendo 2 puntos para que alcancen a que fueran los electrones, por ejemplo. ¿Sí los alcanzan a ver? Yo no, maestra. Aquí están, aquí arriba va un hidrógeno, déjenme lo pongo. Y obviamente va unido al... Y esta molécula sería un ion. Ay, es que miren, este flúor tiene 2, 4, 6
electrones. Esos puntitos alrededor son sus electrones, ¿de acuerdo? 2, 4, 6. Al unirse al protón, ya forma, no los puedo poner arriba, los de arriba y los de abajo no los puedo poner, pero ustedes pónganlos. Aquí ya puse 2, aquí puse 2, pongan arriba 2 y 2. Y obviamente el aducto que se forma es el ácido fluorhídrico, ¿sí? Ese protón que se une al flúor le da más estabilidad, entonces completa su octeto. Si se fijan, ahí alrededor, pónganle 2, 2, 2 y 2. O sea, los de al lado ya los tiene, pónganle arriba y abajo los puntitos que estarían representando los electrones. Igual con el hidrógeno o un protón libre más el agua. Si se fijan, aquí tiene sus dos electrones. Aquí le ponen arriba. Y al unirse acá, le ponen sus 2 protones también unidos al hidrógeno y los 2 abajo. Y me forma el ion hidronio con carga positiva. Ahí le puse la carga. Y los encierran en un corchete. El corchete me da de este tamaño, por eso. Acá les voy a poner otro ejemplo.
que no me lleva, pero bueno. Si se fijan, ya ay. Y obviamente aquí. El ion amonio. Sí, entonces este ácido más la base se les conoce como ácido más base de Lewis, porque forman un aducto. Esto es que no cambia la estructura. Por ejemplo, ay, no sé aquí por qué le puse un hidrógeno, además no, nada más tiene un hidrógeno. Quítenle este. Una disculpa, no me había fijado. Oh, por Dios. Quiten ese hidrógeno, por favor. A ver, déjenme ver, a ver. No me dejó. Entonces, ácido más base de Lewis me da un aducto. Este aducto es nada más se le unió el protón al flúor, pero no cambia la estructura, únicamente se unió. Lo mismo sucede en la molécula del agua, donde se une el protón, que es un ácido, y me forma un ion amonio. No cambia la estructura de la molécula del agua, únicamente acepta el par de electrones o acepta el par de electrones como base para formar su octeto. Lo mismo sucede con el amoníaco. Este hidrógeno es más para acá, ¿eh? Y este también. Entonces, el ácido, al unirse al amoníaco, me va a formar un ion amonio. No cambia la estructura únicamente se une. Y le ponen aquí, por favor, sus electrones arriba y abajo para que se vea que la molécula está unida, que es una molécula unida. Me forma el ion amonio, que nada más se le une el ácido al amoníaco para formar el ion amonio con carga positiva. ¿Por qué carga positiva? Porque se le unió una carga de más, ¿sí? El amoníaco trabaja de manera neutra, es decir, no representa ninguna carga cuando se escribe, como en este caso,
Y el ion amonio sí. Ay, ¿por qué le puse a este? ¿Por qué le puse un asterisco en lugar de ponerle un más? El ion amonio tiene una carga de más, por eso se representa con un signo de más. Eso también lo vamos a ver. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Ácido y base de Bronsted me genera un ácido y una base conjugada o pares conjugados, donde el ácido es el par conjugado de la base 2 y la base 1 es el par conjugado del ácido 2, o bien el ácido 2 es el par conjugado de la base 1, la base 2 es el par conjugado del ácido 1. Este sería en el sistema del agua de Bronsted-Lowry, donde se forman entre ácido y base de Bronsted, se forman los ácidos y bases conjugados o pares conjugados. Y de Lewis, ácido, base de Lewis me forman un aducto. ¿Sí? Ya dijimos que el aducto son sustancias que no modifican su estructura, sino se mantienen. ¿De acuerdo? Y es la unión de iones o sustancias, ya sea ácido o base, para formar una estructura que no modifica su estructura dimensional, entonces por eso se le conoce como aducto. En este caso, observen que es nada más, se le unen los hidrógenos del ácido a las moléculas, no la hacen cambiar su estructura ni perder ningún otro de sus elementos, y se forma entonces lo que se llama aducto. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, Ok. No, maestra. No, maestra. No, profe. Muy bien. Entonces, ¿sí saben por qué el amoníaco tiene o se carga? Bueno, voy a cambiar de página. ¿Sí? ¿Esto qué? No, no quiero. Voy a cambiar. ¿Por qué, por qué creen ustedes? Que creo que sí saben. ¿Por qué si la molécula de amoníaco está trabajando con carga neutra, aquí no representa ninguna carga, ¿por qué al sumarle una carga positiva o un hidrógeno, en este caso, se convierte a un ion con carga positiva o catión? ¿Alguien sabe por qué cambia de carga? No.
A ver, ¿cuál es la valencia del nitrógeno? ¿Quién me sabe decir? ¿O con cuánto está trabajando el nitrógeno con el hidrógeno? ¿Con qué carga está trabajando o con qué valencia? ¿La valencia del hidrógeno sería de 1? No, cuando se presenta esta situación, lo que tenemos que hacer es, si conocemos la carga de uno de los dos, en este caso del hidrógeno, ¿con cuánto trabaja? ¿Con cuánto trabaja el hidrógeno? Con 1. Con más 1. No es 1, es más 1 o menos 1, ¿sí? Trabaja con más 1. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? En el amoníaco. 3. Son 3. Entonces, esto quiere decir que 3 por más 1 me da más 3. Como la molécula está neutra, entonces me está indicando que el nitrógeno está trabajando con más 3. Perdón, con menos 3. El nitrógeno está trabajando con menos 3. Acuérdense que hay elementos que tienen varias valencias y dependiendo con quién estén unidos o con quién estén reaccionando es la carga o valencia que van a presentar. Aquí, por ejemplo, el amoníaco me indica que tiene carga neutra porque no está representado con un signo en la parte superior. Por lo tanto, me indica que está neutra. Es decir, la carga es la misma carga positiva que la negativa que está presentando la molécula. Aquí el hidrógeno, como trabaja con más 1 y es el que conocemos, para saber, muchas veces no sabemos con cuánto trabajan los otros elementos, pero si conocemos la carga de uno de los componentes de la molécula, entonces vamos a saber cómo está trabajando el otro, con qué valencia. Aquí el hidrógeno, como siempre trabaja con más 1, es la única valencia que tiene, entonces lo multiplico por el subíndice que es 3 y me da 3 por 1, me da más 3. Como la molécula está neutra, me está indicando entonces que el nitrógeno está trabajando con más 3. ¿De acuerdo? Entonces, menos 3 más 3 me da 0. O carga neutra. Al reaccionar con un ácido o al sumarse un protón, esta carga que está en exceso es la que se va a poner aquí. Me está indicando que hay una carga de más. El nitrógeno está trabajando con menos 3 y como la carga del hidrógeno es de 1 por 4, más 4, más 4, menos 3 del nitrógeno, me queda más 1. Entonces se pone la carga positiva. Cuando es 1, o sea, cuando es la unidad, no necesitan poner el 1, nada más con que pongan el signo, ya sea menos o más. En este caso es más 1, nada más se pone más. Ya si son más, sí se tienen que poner, pero me está representando que tiene una carga positiva en exceso, que el nitrógeno está trabajando, entonces con menos 3, ¿sí? Y aquí se los voy a poner 1 por 3 es igual a más 3 y menos 3, como nada más hay un nitrógeno, por 1 es igual a menos 3.
Y entonces me da 0, que representa la carga neutra. Y acá, del hidrógeno, como tiene carga 1, más 1 por 4 igual a más 4. Entonces, a más 4 le resto menos 3 y me queda más 1, que es la carga que tiene aquí. ¿Sí? ¿Sí comprendieron eso? ¿Me expliqué? Ok, entonces, de tarea les voy a poner mañana que me hagan reacciones donde sepan qué carga está representando o con qué valencia está trabajando las moléculas. Las reacciones pueden ser las que ustedes quieran. Mañana me van a mostrar, cada uno me va a mostrar 2 o no sé cuántas alcancemos, para ver si se comprendió eso, si me expliqué cómo es que funcionan las cargas en las moléculas o cómo se forman los iones o por qué los iones a veces tienen carga negativa y a veces carga positiva. Y esto depende mucho de la valencia que tienen. Obviamente no estamos hablando de elementos o de iones solos, por ejemplo, el hidrógeno, el cloro, el sodio, la plata. Esos ya tienen una valencia establecida y como más 1 o menos 1. Esos no cambian, pero hay otros elementos que unidos a moléculas o en sí el elemento tiene varias valencias. ¿Por qué trabaja con diferentes valencias? Entonces, me hacen 5 reacciones donde me van a ir explicando o me van a ir desglosando cómo es. No necesitan hacer eso, ya cuando sepan cómo trabaja la molécula, nada más le ponen ahí. El nitrógeno trabaja con menos 3, con menos 1 o trabaja con 2, porque también tiene valencias positivas el nitrógeno. Entonces, ustedes pongan la valencia de cómo trabaja en las reacciones que ustedes realicen. Obviamente no se copien, porque voy a preguntar. Y me van diciendo cómo trabaja. Una vez que sepamos cómo, que se haya comprendido bien este tema, vamos a pasar al siguiente. Entonces, de tarea les voy a poner eso. Eso no lo voy a subir al tablón, háganlo ustedes en su libreta y mañana lo vamos a ver. Ya me dicen, no, pues el ion permanganato se une al a otro oxígeno y forma, o al potasio y me forma un permanganato de potasio, o así, ¿de acuerdo? Y váyanse preparando, ya le había dicho a Estefanía, ya le había dicho que para el próximo jueves iniciamos las exposiciones. Mañana va a ser la clase. Si tienen dudas respecto a lo que es la titulación y valoración, mañana lo podemos comentar para que les salga bien su exposición.
Posteriormente vamos a ver lo que son reacciones con y sin intercambio de electrones y vamos a empezar a ver problemas de concentración. Por eso es que quiero que sepan hacer cálculos. Entonces, pónganse a preparar ya su exposición, los primeros equipos, que hasta el equipo 3 se van a preparar. Esperemos que sí nos alcance el tiempo, las 2 horas para los 3 equipos, pero por si alcanza, prepárense los 3 primeros equipos, por favor. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta ahorita? ¿Algo que les pueda resolver? A ver, dime, Jaime. No es sobre el tema. Quería comentarle ya que terminara la clase. Cuando estaba pasando asistencia se me cortó mi internet y no pude estar en asistencia. Ok, ya te puse retardo. A ver, Pablo. Yo también, maestra, es que cuando estaba pasando la... Ya te puse retardo. Muy bien. Ok. Entonces, ¿tienen alguna duda respecto a esto? Todavía no, maestra. No, profe. Ok. Entonces, de tarea les dejo esas reacciones. Espero que hayan apuntado sobre los conceptos. Si tienen alguna duda, es tiempo porque terminando la exposición les voy a hacer examen, ¿sí? Para que vayan estudiando todo lo que hemos visto y de las exposiciones voy a hacer preguntas a cada equipo. Ya les había comentado, de esas preguntas también voy a poner en el examen para que ustedes estudien o tomen nota de lo que pregunto, porque enseguida de la pregunta obviamente les doy la respuesta. De ahí tomo algunas preguntas para el examen, entonces para que se pongan listos, para que no falten a las exposiciones porque es muy importante que estén. Y que sepan del tema, que lean sobre el tema, que si tienen dudas también las podemos manifestar después de la exposición. Entonces vayan preparando por favor su exposición y nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana con estas reacciones y para ver el otro tema, por favor. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, entonces que tengan bonito día, chicos. Los veo mañana. Gracias. Nadie más me faltó de... Gracias, maestra. Sí, de nada. Nadie más faltó de comentar sobre su asistencia, ¿no? Ok. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana, maestra. Buen día. Gracias, igualmente. Cuídense.